El 10 de septiembre de 1939, el submarino británico HMS Oxley se hundió frente a Noruega, con solo 2 sobrevivientes de la tripulación. A solo una semana de iniciada la guerra, la Marina Real perdió su primer submarino, en lo que sería un largo conflicto. Lo más impactante fueron las circunstancias de la pérdida del Oxley, rodeadas de secreto y propaganda de guerra. El hundimiento del HMS Oxley, primer submarino aliado perdido en la Segunda Guerra Mundial, merece ser recordado. La clase O de submarinos británicos fue el resultado de un reconocimiento en 1925 de la necesidad de una clase de submarinos para operaciones en el extranjero. La clase O, basada en la clase L, respondió a la necesidad de mayor alcance para patrullar el Pacífico. El prototipo HMS Oberon fue aprobado por la Junta Naval en agosto de 1926 y entró en servicio en agosto de 1927. El Oberon, de 270 pies de eslora y 28 de manga, fue llamado O1 antes de ser nombrado HMS Oberon durante su construcción. Estos submarinos serían los primeros de la Marina Real en recibir nombres en vez de solo números. Todos los barcos de la clase, naturalmente, iniciaban con O. Su alcance de 8.400 millas náuticas casi duplicó al de la clase L. Además, fue la primera equipada con el revolucionario sonar ASDIC. Al Oberon le seguirían 2 barcos de una subclase. La enciclopedia naval en línea.com indica que la Marina Real Australiana tenía una flota de superficie pequeña y potente, pero sin sumergibles disuasorios. La desaparición de la Alianza Anglo-Japonesa en 1924 cambió la estrategia en el Pacífico. La Marina Real Australiana pensó que necesitaba un elemento disuasorio ante la expansión japonesa, por lo que acordó con la Marina Real Británica recibir el segundo par de submarinos clase O. La necesidad era crítica y la construcción se aceleró, por lo que el HMS Oxley, nombrado por el explorador teniente John Oxley, entró en servicio en abril de 1927, meses antes que el HMS Oberon. Los 2 submarinos de la subclase Oxley y Otway eran 8 pies y medio más cortos que los buques de la fase segunda de la clase O que les siguieron, y eran estéticamente un poco diferentes a sus homólogos de la Marina Real Británica. Oxley y Otway mostraron su resistencia al zarpar a Australia en febrero de 1928. El historiador naval John Bastock señaló en su libro de 1975, Los barcos de guerra de Australia, que este fue, en ese momento, el viaje sin escolta más largo jamás realizado por un submarino británico. Ambos llegaron al puerto de Sydney el 14 de febrero de 1929. Pero ambos barcos no permanecerían mucho en la Marina Real Australiana. Australia formó parte del Tratado Naval de Londres de 1930, creado para evitar una costosa carrera armamentista naval. Por las restricciones de tonelaje y el alto costo de mantener ambas embarcaciones durante una devastadora depresión, el 10 de abril de 1931, los 2 submarinos regresaron al servicio de la Marina Real. La Asociación de Submarinos de Australia afirma que pasarían 36 años antes de que Australia tuviera otro submarino. El Oxley regresó primero al Mediterráneo, pero en agosto de 1939, bajo el mando del teniente comandante Harold Godfrey Bowerman, fue asignado a la segunda flotilla de submarinos, junto con otros 4, y estacionado frente a la costa noruega en la línea Oberstad, nombrada por un pueblo local. Los submarinos patrullaban esa zona cuando empezó la guerra el 3 de septiembre. 7 días después, el Oxley patrullaba frente a Noruega, al oeste del submarino clase T HMS Triton, comandado por el teniente comandante Hugh Patrick de Creary Steel. Jeffrey Regan dijo en 1993 que los submarinos estaban a 12 millas y cada uno patrullaba un sector. Oxley, sector 4. Triton, sector 5. Bowerman informó más tarde que Oxley estaba sumergido a profundidad de periscopio con una velocidad que variaba entre 2 y 3 nudos en un rumbo de 156 grados. A las 15:00 horas contactaron por sonar con Tritón y el operador informó que estaba a 7 millas y cuarto. Al estar a 1,5 millas del límite este de su sector, cambió rumbo al oeste a 240 grados por 2 horas, creyendo que así compensaría la corriente este. Sin embargo, un segundo contacto por sonar a las 17 horas encontró a Tritón a una distancia de solo 4.900 yardas. Se perdió la comunicación y se consideró improbable el hallazgo. Prefirió confiar en la información previa.
Salió a la superficie a las 20:30 para orientarse, pero seguía confundido sobre su ubicación. La corriente fue más fuerte de lo previsto, y el barco derivó al este. Regan escribe que Bowerman creía estar a 2 millas en su sector, pero en realidad estaba a 4 millas dentro de Tritón. Bowerman pudo haber descubierto el problema, ya que dijo que podía ver el resplandor de Overstead y la luz de Ygro. Eso lo habría acercado mucho a la costa, pero no pudo ver las luces reales por la lluvia y neblina. A las 20:45 horas, fue relevado de la guardia por el teniente F. K. Manley, y reportó que advirtió a Manley sobre la posibilidad de ver el Tritón, basándose en los contactos de sonar anteriores. Bowerman luego fue al comedor de oficiales y verificó la posición del submarino y el rumbo en una carta náutica. 5 minutos después, le avisaron que Manley vio un submarino. Bowerman procedió al puente, informó. Al salir de la torreta superior, el oficial de guardia, me dijo que un submarino estaba justo detrás de la viga de estribor y había disparado una granada. Con eso se refería a 3 bengalas verdes de granada de fusil. El marinero Herbert Gux, que había asumido las funciones de vigía encubierta, recordó. Entonces escuché al suboficial Mingay decir, ¿debo hacer un desafío? Un segundo después, oí el disparo del fusil. Y al mismo tiempo, llegué a la plataforma para relevar al vigía de babor, y no vi ninguna luz de la granada ni ninguna otra luz. Es decir, Manley aparentemente había ordenado que Oxley lanzara una bengala, pero al parecer la bengala falló. Esto fue confirmado por Bowerman, quien dijo que al regresar al puente, Manley le dijo que habíamos disparado una granada en respuesta, pero que no había funcionado. El submarino avistado que disparó la bengala era el HMS Triton. Steele informó que el Triton salió a la superficie, a las 19:30 se ubicó cerca de la luz de Overstead, patrulló en zigzag y empezó a cargar baterías. Mike Bowerman aún entregó el puente a un oficial de guardia y bajó con la orden de que lo llamaran si aparecía algo inusual. A las 20:45, Steele fue llamado al puente, ya que se podía ver un objeto en el agua, muy cerca de la proa de babor. Él informó, tomé el control del barco y mantuve la proa del Tritón hacia adelante. Por lo que pude ver, parecía estar en una trayectoria amplia, diría que de unos 120 grados, y el objeto se dirigía en dirección noroeste. Pensé que podría ser Oxley, pero lo descarté de inmediato, ya que ese día hablé con él y le di mi posición exacta, 2 millas al sur de mi puesto número 5, y Oxley la confirmó junto con mi rumbo de 154 grados. Llamó a un señalero, pero con cautela. También hizo arrancar el motor principal y preparó los tubos lanzatorpedos 7 y 8 para ser disparados. Fue en ese momento, informó, cuando se reconoció que el objeto era un submarino, bajo en el agua. Ordenó al señalero enviar una señal en código Morse con una lámpara de caja y luces intermitentes. Steele dijo que ordenaron al señalero en el puente hacer un reto con la lámpara de caja, y lo hizo lentamente. Tras 20 segundos sin respuesta, se le ordenó un segundo reto. De nuevo, no hubo respuesta. Después de un breve intervalo, se hizo un tercer reto, y aún así, no hubo respuesta. No se sabe qué se vio en el Oxley, pero Bowerman dijo que preguntó a Manley si hizo la señal privada. Se informa que Manley era un piloto calificado que había servido en la Marina Mercante y era completamente capaz de leer y transmitir en código Morse. Aunque Bowerman dijo que Manley le respondió, debió dudar, porque recuerdo pedirle que lo hiciera de nuevo para asegurarse. Apenas había comenzado a hacerlo, y para ese momento yo ya había salido de la torre de mando y estaba mirando hacia estribor, aunque mis ojos aún no se acostumbraban a la luz, cuando vi un destello justo debajo de mí, y escuché una explosión sorda, y el barco se sacudió. Mientras ellos estaban haciendo señales, Steele había estado tratando de distinguir la forma del submarino que estaba viendo. Informó que durante ese tiempo yo había estado estudiando el submarino muy detenidamente. Estaba tan baja que no veía su proa ni forma. La torre de mando no se parecía a la de Oxley y no distinguía ningún punto identificable, como mástiles de periscopio. En ese momento estaba seguro de que era un submarino enemigo. Conté hasta 15 para mí mismo, así, y 1, y 2, y 3, y cuando llegué a 15, di la orden de disparar. Los tubos número 7 y número 8 fueron disparados a intervalos de 3 segundos. Aproximadamente medio minuto después de disparar, se observaron destellos indeterminados provenientes del submarino. Era ilegible y se detuvo en segundos. El oficial de guardia también lo vio. Me dio la impresión de que alguien estaba buscando algo con una linterna. Definitivamente no era código Morse.
Muy poco después, cuestión de unos segundos después de que las luces intermitentes se detuvieron, uno de mis torpedos impactó. Bowerman dijo que Oxley parecía inclinarse a babor y romperse en dos por el centro. Como dice Regan, Tritón había disparado para matar. Bowerman, el teniente Manley y el marinero Gooks fueron lanzados al agua por la explosión. Steele llevó a Tritón al lugar del hundimiento y oyó a los tres hombres gritar. Los tenientes Guy Watkins y Harry Stacy de Tritón se ataron cuerdas y saltaron al agua para rescatar a Bowerman y Gooks. Manley nadaba hacia ellos con fuerza cuando de pronto desapareció de vista. Nunca se recuperaron los cuerpos de Manley ni de la tripulación de Oxley. La Junta de Investigación recomendó acciones al contraalmirante Bertram Chalmers Watson, jefe del Servicio de Submarinos de la Marina Real. Ellos concluyeron: no creemos que el teniente comandante HCP sea culpable de robar a la Marina Real. Él se dio cuenta de la posibilidad de que Oxley estuviera en las cercanías y advirtió al oficial de guardia sobre esa posibilidad. Al ver el submarino, para confirmar su identidad, lo desafió 3 veces. Disparó una granada de fusil y esperó al menos 15 segundos más. Al disiparse las dudas, ordenó abrir fuego. Concluyeron que el teniente comandante Bowerman tuvo un 10% de culpa por estar al este de su zona de patrulla, ya que su HTD lo engañó al marcar 7,25 de milla del Tritón. El hecho de que pudiera ver el resplandor de las luces de la costa debería haberle advertido aún más sobre su deriva hacia el este. Culparon principalmente al fallecido teniente Manley, quien como oficial de guardia no aseguró una vigilancia adecuada. La primera pérdida de un submarino británico o aliado en la corta guerra fue por fuego amigo. El resultado, escribe Regan, de una mezcla de mala suerte e incompetencia. Watson mostró comprensión, señalando las fallas del sonar y la justificada negativa de los oficiales a salir a la superficie por el riesgo de aviones enemigos. Él creía que la Junta se había equivocado al culpar a Bowerman, escribiendo que no hay evidencia que demuestre que este oficial no hizo todo lo que un oficial razonablemente cuidadoso y capaz debería haber hecho en esas circunstancias. Tras el incidente, las patrullas aumentaron de 12 a 16 millas para prevenir futuros casos. No fue suficiente. 4 días después, el teniente Jorge Gregorio del HMS Sturgeon reportó disparar 3 torpedos a un submarino alemán. Escribiendo en su bitácora: el enemigo fue visto sumergiéndose. Disparé 3 torpedos. El primero pasó por la popa enemiga. Los otros 2 fallaron. Por supuesto, fue afortunado que los 3 torpedos fallaran, ya que el submarino al que apuntó no era alemán, sino el HMS Swordfish. También había algo interesante en el informe del contraalmirante. Watson escribió: en referencia a las conclusiones de la Junta de Investigación, queda a consideración si se debe convocar una corte marcial, ya sea para juzgar al teniente comandante Bowerman bajo un cargo según la ley de disciplina naval, o alternativamente para juzgar a ambos sobrevivientes bajo la disposición de la sección 90 y 2 de esa ley. Bajo las circunstancias, se recomienda que no se lleve a cabo una corte marcial porque a. no hay pruebas excepto las de los oficiales al mando de Oxley y b. sería una publicidad innecesaria realizar una corte marcial. Hasta ahora, las circunstancias en las que se perdió Oxley no se han hecho públicas y no serviría de nada hacerlo. Es decir, el almirantazgo ya había decidido no decir la verdad sobre la pérdida del HMS Oxley. Regan opina: no había nada muy amistoso en los telegramas que informaban a las familias de los fallecidos que habían sido perdidos en acción. Era solo una forma de proteger a los dolientes del sentimiento de desperdicio al saber que sus familiares fueron asesinados por sus compañeros. El 8 de noviembre, Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo, informó al Parlamento que el Oxley había sido destruido en una explosión accidental, en circunstancias que hacían desaconsejable su publicación en ese momento, con el Almirantazgo informando que se perdieron 4 oficiales y 49 hombres. La Associated Press indicó que no mencionó el lugar ni la fecha del hundimiento. El Almirantazgo mantuvo su versión, y la Estados Unidos Naval Institute Press reportó en julio de 1942 que, al inicio de las hostilidades, el Oxley fue destruido en el puerto por una explosión accidental que mató a 4 oficiales y 49 marineros. La causa de la explosión mortal no se ha revelado, pero se cree que un torpedo explotó al subirlo al submarino. Esta pérdida se mantuvo oculta varias semanas, pues Churchill, primer Lord del Almirantazgo, la reveló hasta noviembre. El teniente Bowerman no fue sancionado,
Luego comandó un destructor y recibió la Cruz por Servicio Distinguido. Los tenientes Watkins y Stacy fueron recomendados para recibir premios por haber salvado vidas. La Marina Real mintió tras la guerra sobre el hundimiento del Oxley, diciendo a los familiares que fue por un choque accidental entre submarinos. Hasta los años 50 se revelaron los resultados de la Junta de Investigación y la verdadera historia. Todo se mantuvo tan en secreto que en 1989 el periódico londinense The Sunday People informó que María Bromillo, una viuda de guerra de 80 años, se enteró ese año, 50 años después del suceso, que su esposo había sido asesinado por su propia marina, un secreto que había sido descubierto por su nieto. Ocultar un incidente de fuego amigo al inicio de la guerra para mantener la moral pública puede entenderse, aunque sea deshonesto. ¿Pero por qué la Marina Real ocultó este secreto durante tanto tiempo? Quizá la Marina Real no quería divulgar una distinción dudosa del HMS Oxley. El primer hundimiento exitoso de la Marina Real fue el HMS Sturgeon, que destruyó un arrastrero antisubmarino alemán el 13 de septiembre. El HMS Oxley fue la primera nave de la Marina Real hundida en la Segunda Guerra Mundial. Primera nave en ser hundida por la Marina Real en la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Y si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. Visita nuestra tienda de productos o reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.